Hola, muy buen día, sean bienvenidos a una clase más de su licenciatura en Administración. En el video anterior estuvimos abordando un poco del tema del comportamiento organizacional y bueno, en este video vamos a dar un giro un poquito drástico en cuanto al nuevo tema que vamos a abordar. El día de hoy vamos a estar hablando sobre estadística descriptiva. Y como siempre acostumbro a hacerlo, pues es iniciar con la definición de lo que es, o la definición conceptual de lo que es la estadística descriptiva, ¿no? A lo mejor, también como siempre lo digo, todos tenemos como que un poquito de antecedentes sobre los temas que abordamos. ¿Y qué es para nosotros la estadística descriptiva? Bueno, primero que nada, la estadística es un conjunto de procesos matemáticos que nos sirven para organizar y clasificar información, ¿ok? Entonces, si hablamos de estadística descriptiva, pues va encaminado un poquito a eso, a describir y a informar ciertos, pues información, valga la redundancia, información que nosotros podamos recabar, ¿no? Como licenciados en administración, incluso como mercadólogos, conocemos la importancia que tiene el uso de herramientas estadísticas o de métodos estadísticos para lo que es la recolección de datos. No estoy muy segura si ya abordamos con ustedes temas de mercadotecnia en cuanto a la investigación de mercados. Pero bueno, una investigación de mercados es fundamental al momento de que nosotros queramos lanzar a lo mejor algún proyecto de un nuevo producto, de un nuevo servicio. Y entonces la investigación de mercados nos ayuda a conocer precisamente las preferencias de los consumidores o del mercado, de nuestros consumidores potenciales, acerca del tipo de producto, del tipo de servicio que nosotros queramos lanzar, ¿ok? Entonces, cuando realizamos una investigación de mercados, pues esa información que recabamos mediante esa investigación se analiza y se clasifica por medio de métodos estadísticos, ¿ok? Entonces, de ahí que nos sirve también como administradores o incluso como mercadólogos, pues el uso de la estadística descriptiva. Entonces, pues para comenzar, les digo, vamos a empezar viendo la definición conceptual de lo que es la estadística descriptiva. Entonces, pues como les digo, vamos a ver primero la definición conceptual de lo que es la estadística descriptiva. Ya con mis lentes de Teodoro, ¿verdad? De Ablin y las ardillas, ya podemos apodar mejor así la clase. Dicen que hay que reírnos de nosotros mismos y bueno, no está de más de vez en cuando, ¿no? Ok, la estadística descriptiva como definición conceptual es la técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de datos con el propósito de facilitar el uso, generalmente con el apoyo de tablas, medidas numéricas o gráficas. Estas técnicas son utilizadas en el proceso de investigación en la etapa donde el investigador necesita procesar y analizar los datos recolectados en dicho estudio. Ok, esa es nuestra definición técnica de lo que es la estadística descriptiva. Y como yo les decía hace un ratito, a nosotros como administradores a lo mejor vamos a decir, ¿y para qué nos va a servir la estadística descriptiva? Obviamente, dentro de las muchas actividades en las que tenemos nosotros injerencia como administradores, se puede aplicar la estadística descriptiva, pero principalmente al momento de realizar investigaciones. Yo creo que todos cuando estábamos en la prepa o sí, en la prepa, incluso pues en ya profesional, está la materia o llevamos la materia de, ya se me olvidó, metodología de la investigación. Él se iba a decir investigación de operaciones, pero esa es otra. Es metodología de la investigación. Entonces, dentro de esta materia, pues siempre vamos viendo el proceso que se lleva a cabo para realizar una investigación. Y luego los procesos mediante los cuales analizamos esa información que obtenemos, ¿no? Esos datos. Y pues son precisamente métodos estadísticos los que utilizamos. Entonces, como bien lo decíamos en el inicio del video, la estadística descriptiva a nosotros nos sirve más que nada para realizar una investigación de mercado. Una investigación de mercado se realiza, les digo, con la intención de conocer las preferencias del consumidor respecto al producto o al servicio que nosotros le estamos ofreciendo, ¿ok? Pero se realiza por medio de diferentes herramientas, por medio de la encuesta, que es la más común,
de observación, una entrevista que es diferente a la encuesta, no sé, diferentes métodos. Unos que son más cualitativos y otros que son más cuantitativos. En el caso de la encuesta es un método más cuantitativo y precisamente es la encuesta la que nos arroja información que nos permite ser analizada por medio de herramientas estadísticas o de métodos estadísticos, como decíamos, gráficas o tablas que nos dan como que una información más clara y precisa. Ok, y la estadística descriptiva junto con la estadística inferencial pudiéramos decir que es una de las dos ramas más importantes de la estadística. Y pues como su nombre lo indica, estadística descriptiva describe algo, ¿sí? Trata de describir algo, pero no de describir cualquier cosa, sino de describir, perdón, conceptos o, sí, cuantitativos. Como lo decíamos ahorita, como se los mencionaba, cuando nosotros realizamos una investigación de mercados, la podemos realizar por medio de diferentes herramientas, ya sea cualitativas o cuantitativas. Cualitativas, pues es por ejemplo la observación, ¿no? Simplemente, no sé, si queremos observar el comportamiento del consumidor, a lo mejor simplemente nos vamos a un supermercado y nos ponemos a observar a las personas. Pero ahí no nos está arrojando ningún dato que se pueda, pues, contar, ¿no? Que sea cuantificable o que sea cuantitativo. Y otras herramientas como la encuesta, el cuestionario, pues sí son más cuantitativos porque nos arrojan datos que nosotros podemos contar, ¿ok? Entonces aquí es cuando entra la estadística descriptiva por medio de tablas, de gráficos que ordenan la información y que nos permite también a nosotros analizarla de una mejor manera. Normalmente cuando nosotros escuchamos la palabra estadística la relacionamos con dos cosas. Primero con matemáticas y luego con contar. Siempre cuando hablamos de estadística es como que vamos a contar, o por ejemplo decimos, según las estadísticas, 10 de cada 20 personas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Lo relacionamos con contar. Y sí, la estadística es un poco así, a lo mejor para entenderlo de una manera más fácil, pudiéramos hacerlo de esa manera. Pero en este caso que hablamos de estadística descriptiva es precisamente de eso, de describir información que sea cuantificable, que nosotros hayamos recabado por medio de una investigación. Claro que no precisamente la estadística descriptiva se emplea siempre a una investigación, pero sí es lo más común y para el caso de nosotros, ya les digo, como administradores o en el caso de los mercadólogos, pues sí aplica más en el caso de una investigación. La estadística descriptiva nace con la idea de recoger datos, de almacenarlos y de realizar tablas por medio de las cuales mostrar la información que obtuvimos, ¿no? De los datos que tenemos almacenados. O incluso gráficas, pues que nos ofrezcan información sobre un asunto determinado. Otro ejemplo que vamos a decir, bueno, también es investigación, es por ejemplo cuando se están realizando las elecciones, ya sea pues para algún puesto político, ¿no? Ahí también hay empresas que se dedican obviamente a realizar encuestas de salida en las que les preguntan a las personas sus preferencias en cuanto a un partido u otro. Entonces ahí también se realiza o forma parte de la estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque tratamos de conocer información acerca de un determinado asunto como obteniendo información, más bien almacenando datos que después se muestran en gráficas o en tablas, ya mostrando una información pues que las personas quieran saber acerca de cómo va, de qué partido tiene más preferencia que otro o así, ¿no? Ese es un ejemplo en cuanto a la política, pero se puede establecer, como les decíamos, en una investigación de mercados, puede ser en la preferencia de un lugar a otro en cuanto a, no sé, por ejemplo, un restaurante o algún nuevo bar, lo que sea. La estadística descriptiva se utiliza más para eso, como que para tratar de darnos un panorama más amplio sobre algún asunto en general o sobre algún asunto de nuestro interés. La estadística descriptiva, o más bien en la estadística, hay dos tipos de variables. Como les he estado diciendo ahorita a lo largo del video, que podemos realizar una investigación por medio de herramientas
que nos den información cualitativa o que nos den información cuantitativa, pues bueno, en estadística se llaman variables y se clasifican precisamente en variables cualitativas y variables cuantitativas. La información se presenta de esa manera, ¿no? De una manera cualitativa o cuantitativa. Entonces, cuando hablamos de una variable cualitativa, hace referencia a una cualidad o algo más que una cualidad, pudiéramos decir algo que no se puede contar, algo que no se puede medir en cantidad o en términos matemáticos, ¿ok? Por ejemplo, yo aquí tengo una botella de agua. Teóricamente o técnicamente, claro que se puede medir la cantidad de agua que hay aquí, pero si nosotros lo hacemos nada más así por observación, pues vamos a decir que la botella está a menos de la mitad. Simplemente así lo vamos a decir, no vamos a decir pues tiene poca agua, porque no vamos a utilizar ninguna herramienta estadística o ninguna herramienta matemática para medirla. Entonces, eso es algo que nosotros solamente lo vemos a simple vista, ¿ok? Entonces, una variable cualitativa, es algo así. Ya sea que podamos decir que se mide una cualidad o que se refiere a una cualidad, o es algo que matemáticamente no pudiéramos medir, ¿ok? Por ejemplo, aquí que mi toallita para limpiar los lentes. A lo mejor ustedes la ven blanca, bueno, es rosa. Entonces, esa es una... Oh, me quedé congelada. Es una variable cualitativa, ¿ok? Porque estamos hablando de algo que no podemos medir, simplemente estamos diciendo es rosa. Entonces, a lo mejor si nosotros tuviéramos que hacer una investigación, pues es como que para arrojar datos en cuanto al color es un poquito más impreciso, ¿no? A lo mejor si decimos cuántas personas prefieren el color rosa, ¿ok? Podemos medir tantas personas, pero ahí ya sería, no es que estemos midiendo el color, sino la cantidad de personas, ¿ok? Entonces, las variables cualitativas son eso, son como que cualidades, podemos decir, por ejemplo, el color de pelo de una persona, el color de ojos de una persona, o algo simplemente que no podamos medir. Y luego está la variable cuantitativa. Entonces, la segunda es la variable cuantitativa. Y la variable cuantitativa pues hace referencia precisamente a una medida cuantitativa, algo que sí se puede contar. Por ejemplo, decíamos en la cualitativa que puede ser el color de ojos de una persona, el color de cabello, es algo que va más a sus características físicas, a sus cualidades, algo que no podemos medir. Y un ejemplo igual de una persona en cuanto a una variable cuantitativa pudiera ser, por ejemplo, su peso o su estatura. ¿Por qué? Porque eso sí lo podemos medir en términos estadísticos, en términos matemáticos, en términos numéricos, ¿ok? A lo mejor vamos a hacer una descripción de una persona, ¿no? Y vamos a decir, pues, tiene ojos azules claros, tiene el cabello rubio, mide 70 kilos, pesa, 70 kilos, mide 1,65. Ahí ya estamos haciendo una descripción de una persona, pero estamos utilizando tanto variables cualitativas como variables cuantitativas. Estamos describiendo el color de su cabello y de sus ojos, que es algo que vemos nada más en la observación, o con simple observación, entonces no lo podemos medir. Y estamos también describiendo variables cuantitativas como su peso y como su talla o su estatura. ¿Por qué? Porque eso no son con una simple observación. Se tuvo que haber pesado y medido a la persona para poder nosotros llegar a esa descripción de sus características físicas, ¿ok? Entonces, sobre estas variables, pues se pueden calcular ciertos parámetros, sobre estas variables tanto cualitativas como cuantitativas. Se pueden establecer ciertos parámetros, pero pues más especialmente sobre las variables cuantitativas, ¿ok? Porque si quisiéramos establecer parámetros, sobre una variable cualitativa, pudiéramos decir cuál es el valor promedio del color de los ojos. Pues no, porque es algo como que cualitativo. Incluso pero sí podemos decir cuál es el valor promedio de la estatura de las personas, ¿no? No podemos decir cuál es el valor promedio del color de ojos, pero sí podemos decir cuál es el valor promedio de la estatura.
¿Ok? Entonces, por lo tanto, los parámetros se basan más en lo que son las variables cuantitativas, en lo que sí se puede contar. Y bueno, ¿cuáles son los parámetros estadísticos básicos? Pues con el objetivo de resumir la información se idearon diversas formas o fórmulas que ofrecerán medidas de un determinado tipo. Entonces así es como surgen los parámetros y son pues aquellas fórmulas que nos ofrecen información sobre el centro de lo que nosotros queremos saber, ¿no? O sobre otras variables o dispersión y sobre la exposición de un valor también. El primero o uno de los primeros parámetros que podemos nosotros establecer o que podemos encontrar como parte de la estadística descriptiva son las medidas de tendencia central. Estos parámetros o estas medidas son denominadas así porque ofrecen información sobre el centro de un conjunto de datos. ¿Okay? Luego están las medidas de dispersión, que son otro tipo de parámetros y también son conocidas como medidas de variabilidad. Y luego están las medidas de posición, que no son como que las que sean más conocidas, pero sí se utilizan frecuentemente, por ejemplo, para conocer percentiles o cosas así, o deciles en la estadística. Esos son como que los parámetros que se utilizan más en la estadística descriptiva. Luego está la distribución de frecuencias, que es uno también de los parámetros, ¿no? Y pues esto nos ayuda como que a ver cómo se distribuyen las frecuencias y para esto existen pues ciertos conceptos estadísticos como la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, que también puede ser relativa o absoluta acumulada. Pero eso lo vamos a estar viendo en un siguiente video. Ahorita vamos a hablar más sobre lo que son los conceptos básicos de la estadística descriptiva, que son los que nos pueden ayudar a nosotros más, por ejemplo, les digo, al momento de realizar una investigación de mercados. Dirigido a esto, y a que decimos que la información que nosotros obtenemos o que clasificamos y analizamos por medio de la estadística descriptiva se plasma en gráficas o tablas para poder analizar mejor la información, pues vamos a ver precisamente lo que son las tablas y gráficos en la estadística descriptiva. Y aunque tanto las tablas como los gráficos no son algo exclusivo de la estadística descriptiva, sí la caracterizan, o sea, sí forman parte forzosamente de la estadística descriptiva. En estudios de mercado, en investigaciones en general, en informes, es muy frecuente el uso de gráficos y de tablas también, ¿no? Nos ayudan a mostrar la información pues de una manera más sencilla y más acotada. ¿A qué nos referimos cuando decimos acotada? Es como que una manera más, es que no sé, más gráfica de entender la información. Por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo unas gráficas, ¿sí? Por ejemplo, gráfica de barras, a veces ponemos una de un color o una gráfica de pastel, ¿no? Ponemos, y la dividimos en los porcentajes que tiene que ser y así, y ponemos colores, y a un lado ponemos este color representa el número de niños, este otro color el número de niñas, este otro color el número de adultos, ¿ok? Esas descripciones que ponemos a un ladito de las gráficas se llaman acotaciones. Entonces, cuando decimos que las gráficas o las tablas nos ayudan a presentar la información de una manera más acotada, se refiere a eso, a presentar la información de una manera más ordenada, de manera que se pueda entender más fácil, ¿ok? Entonces, dentro de las tablas y de los gráficos existen una cantidad de tipos de gráficas y tablas pues inmensos, ¿no? A lo mejor yo ahorita le estoy diciendo como que las más conocidas y las más básicas para nosotros, que son las gráficas de barra, gráficas de pastel, diagramas, tablas, pero hay cantidad de gráficos que a lo mejor muchas veces ni siquiera conocemos. Vamos a ver ahorita como que los más comunes, que son pues los utilizados más frecuentemente. Está por ejemplo el histograma, la gráfica de barras, que era la que les mencionaba ahorita, gráfico de sectores, que también que nosotros lo conocemos comúnmente como gráfica de pastel, tablas de probabilidad,
tablas bidimensionales y gráfico de cajas, que el gráfico de cajas son pues tablas, son tablas básicamente, ¿no? Ok, entonces nosotros pudiéramos decir en conclusión o en resumen que la estadística descriptiva se caracteriza, pues primero que nada, por organizar la información recabada, a lo mejor por medio de una investigación, y la organiza pues en forma de gráficos, en forma de tablas, y pues las tablas o las gráficas pueden ser diversas, pueden ser, como decíamos, histogramas, gráficas de barras, gráficas de pastel, diagramas con forma de pues sí, de pastel o entre otros, ¿no? Otra de sus características, pues es que trata de distribuir los datos en rangos de frecuencias, como decíamos ahorita, que uno de los parámetros era la distribución de frecuencias, para facilitar su manejo. Utiliza pues la aritmética para encontrar valores más representativos de los datos. Y también otra de sus características pues es que determina la forma de las distribuciones, su simetría, si están centradas o sesgadas, que decíamos también que era otro de los parámetros, y si son apuntadas o más bien planas. Esas son parte de las características que pudiéramos decir de la estadística descriptiva. Pero, ¿qué podemos determinar en general para qué nos sirve la estadística descriptiva? Siempre que se necesite recopilar, organizar y presentar datos, va a estar presente la estadística descriptiva, ¿no? Es esencial en áreas de las ciencias que trabajan con muchos elementos, con muchas cantidades, así como en gran parte de las actividades humanas como la economía, la política, la salud, el deporte, y más. Obviamente que nosotros como futuros administradores, si vamos a estar trabajando en negocios o a lo mejor hasta como emprendedores, ¿no? Si estamos trabajando o emprendiendo algún negocio de ventas, pues obviamente que ahí está presente la estadística descriptiva, en el saber cuánto es lo que vamos a vender, hacia cuántas personas lo vamos a dirigir, los precios, el tamaño, en todo eso está presente la estadística descriptiva. Decimos que está presente en la economía cuando se ocupa de registrar y de organizar pues de una manera más coherente los datos de las poblaciones, como lo hace por ejemplo el INEGI, en sus edades, en los ingresos de la población, las inversiones, ganancias, gastos y todo esto. Perdón, y está presente en otras técnicas también en otras ciencias, como la física y la mecánica, en la medicina, que es una herramienta pues imprescindible al hacer un seguimiento de enfermedades, en la nutrición, que una de las muchas aplicaciones de la estadística descriptiva en esta rama pues es como que registrar y ordenar los datos acerca del consumo de alimentos en las distintas poblaciones, la cantidad, la calidad, cuáles son los que consumen más y así, ¿no? Si pudiéramos poner un ejemplo de estadística descriptiva, orientándolo, por ejemplo, a la educación, pudiéramos decir que las autoridades educativas, a lo mejor del país, planifican mejoras institucionales y supongamos que son como que para implementar un nuevo sistema de comedores escolares, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues para esto es necesario contar con datos acerca de la población estudiantil. ¿Cuántos alumnos forman parte de la población estudiantil? Sus rangos de edades, de su situación económica en cada uno, la edad, el sexo o género, porque ya ven que ahorita hay pues variedad de géneros, estatura, peso, les digo, condición socioeconómica, y luego ya presentar esta información en forma de gráficas y tablas para posteriormente poder analizarla y poder tomar decisión acerca de la implementación, por ejemplo, de un nuevo sistema de alimentos escolares, ¿no? Ese sería un ejemplo. Hay cantidad de ejemplos que nosotros pudiéramos observar en nuestra vida cotidiana en los que está presente la estadística descriptiva, pero diciéndolo de una manera más sencilla es como se los mencionaba ahorita, donde se tenga que recopilar, que almacenar y que analizar información en cuanto a datos, tanto cualitativos pero más bien cuantitativos, está ahí presente la estadística descriptiva, ¿no? Espero que nos haya quedado claro. Cualquier duda pues estoy al pendiente en el correo electrónico. Y pues por mi parte sería todo. Nos vemos en un siguiente video.